Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlo recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos.
Hola, buenas noches a todos en otro capítulo aquí de la incubadora de residentes de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Tenemos el grato gusto de presentar a un excelente amigo, un excelente urgenciólogo y ponente, el doctor Jorge Velázquez Rabiela, que nos va a dar un tema muy importante. ¿Cómo le calculo los líquidos al paciente que tiene sepsis? ¿Cuándo dejo de pasarle líquidos? ¿Cuándo inicio aminas? Esto es algo muy importante porque ya estamos acostumbrados a hipotensión igual a cargas y terminamos sobrecargando al paciente y generándole edema agudo pulmonar. Entonces, adelante, doctor Jorge, puede iniciar su presentación. Muchísimas gracias por la presentación y pues, es un gusto estar de manera virtual con ustedes hablando de este tema que siempre es relevante, interesante y por supuesto que es controversial, que es el de ¿le echo agua o no al paciente séptico, en choque séptico? ¿Y en qué momento es el ideal para decir no más? ¿O en verdad hay un momento ideal para decir no más? No tengo ningún conflicto de intereses con respecto a la presentación, por más de soluciones, fármacos, medicamentos y estudios que se irán mencionando, pues no tengo ninguna participación o invitación por parte de ellos, entonces pues aquí solamente es con fines educativos el darles esta charla. Y nos tenemos que remontar al pasado, porque a final de cuentas el que no conoce la historia pues está condenado a seguirla repitiendo, ¿no? A que valga la redundancia, la desconozca. Y nos vamos al año 2000, 2001 con el doctor Emanuel Rivers, ahí en el Hospital Henry Ford Memorial de Detroit, Michigan, donde hizo este estudio de este solo centro en urgencias, que es un estudio hecho por un médico urgenciólogo, donde vemos, pues, se publican por primera vez las metas, ¿no? Las famosas, para algunos, otros ya tal vez no tanto por el contexto de tiempo, de las metas de Rivers, de la atención en las primeras 6 horas del paciente séptico, y que eso ya en conjunción con otras situaciones dio el parteaguas a la publicación unos años posteriormente de las primeras guías de sobreviviendo a la sepsis, que pues básicamente fuera de algunas cuestiones como el de quitar la dopamina como primer vasopresor, pues realmente no ha cambiado mucho en cuanto a su aplicación, sobre todo porque fuera de que sí hacen hincapié en que el antibiótico en la primera hora y todo eso, que llega también a generar situaciones controversiales y vemos ahí ya también tanta resistencia antimicrobiana y todo eso, pero bueno, eso es una historia para otra sesión. El punto aquí es el de echarle agua al paciente y el doctor Rivers lo defiende claramente, ¿no? Pues el paciente escéptico en el inicio está deshidratado, eso lleva a la hipovolemia, entonces echarle bastante soluciones cristaloides, esperando que con eso se revierta y en 6 horas él tenía esa ideología, ¿no? Es lo que ustedes están viendo en la imagen frente a ustedes, que es el algoritmo que se utilizaba y con el que muchos de nosotros nos formamos en su momento para reanimar a un paciente séptico, que en 6 horas había que, pues, barrer con el lactato, tener una presión venosa central no mayor de 12 miligramos de mercurio, que esté orinando el paciente, que no tenga menos de 7 de hemoglobina, etcétera, etcétera. Pero eso en 6 horas, cuando pues después salen los estudios que se publican entre el 2014, 2015, de otros grupos de estudio americano, británico, en Australia y Asia, que demuestran que pues sí, algunas cosas sí hay que mantenerlas en cuanto a sí, valorar que esté orinando el paciente, que no se sobrecargue de volumen, pero no cumplirla en 6 horas, ¿no? Sino tener mayor tiempo, tener una terapia un poquito más libre en cuanto al tiempo para no sobrecargar al paciente. Por lo tanto, de ahí seguir hablando de sí vamos a estar con puro líquido, 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 hasta que no haya de otra, ya hay que iniciar el vasopresor ya de manera tardía con el paciente dematizado. ¿Es buena idea o es mala idea? Y así como Homero, pues pueden ver, sí, le voy a iniciar el antibiótico más de mayor espectro, más caro, más apantallador, que no lo tenga nadie más que en la UCI, que pues entonces vamos a iniciarle a todos con listino, pero de igual de relevante, junto con la adición del antibiótico empírico inicial, ¿estoy realmente en el tiempo ideal para iniciarle soluciones al paciente? ¿O solamente es un mantenimiento derivado de la situación muy particular del enfermo?
¿cuánto tiempo de evolución lleva para decir, ok, él está chocado porque sigue deshidratado, sigue con hipovolemia? O ya definitivamente es el de empecinarnos en seguirle echando soluciones cristaloides que únicamente van a aumentar la mortalidad entre más positivo sea eh, el consumo y el gasto y todo lo que se le queda dentro de agua al enfermo, y retrasar una terapia con vasopresor que va a hacer que mejoremos la hemodinámica a fin y al cabo. Porque al final de cuentas, cuando vemos al paciente ya con este edema, y sí, desde urgencias lo podemos encontrar, ya llegan así incluso por comorbilidades, pero también ya los tiempos de estancia tan prolongados que tenemos tan general que veamos al paciente ya con este edema que en el contexto histórico aprendimos que era estético, pero realmente no es así. Si vemos hacia el paciente de manera externa, de manera interna, ya también está con sobrecarga de volumen. Y de ahí, pues, que se genere tanta crítica muchas veces inadecuada, como lo pueden ver, ¿no? Pues llegó el séptico, pues échale 3 cargas, ¿no? Y 3 litros y lo que ustedes quieran de solución salina normal. Porque también algo que hemos sido renuentes es al avanzar, ¿no? Es decir, quitarnos la idea de seguir haciendo las cosas como, le reitero, muchas veces nosotros lo aprendimos hace ya más de unos 12, 13 años en el contexto del servidor. Y sí, queremos innovar y que el ultrasonido y que utilizar línea arterial y que ya la uresis y la presión central es cosa de la edad de piedra, pero seguimos utilizando soluciones cristaloides a diestra y siniestra, dejando de lado el inicio temprano de los vasopresores. Y sí, hasta la definición de sepsis en 2015 ya salió la modificación con el sepsis 3, eliminando el contexto de la sepsis grave, porque sabemos que la sepsis per se es un problema grave de salud que pone en riesgo la vida. Y que bueno, si entonces tenemos este avance, que ya va para unos 10 años en cuanto a su publicación, ¿por qué no hemos nosotros también avanzado, ¿no? Y seguimos insistiendo en seguir tratando el estado de choque séptico o la sepsis antes de definirlo ya como estado de choque, ya cuando no hay esa respuesta, entre comillas, al volumen, como si fuera un choque hipovolémico, cuando claramente el problema es la pérdida de las resistencias vasculares periféricas, esas 1200 líneas que necesitamos para mantener ese volumen movilizándose a través de lo que sale del corazón cada vez que tenemos un gasto cardíaco adecuado, un volumen latido óptimo, volumen latido minuto óptimo, pero seguimos insistiendo en seguir echando líquido, 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 y lo único que hace es que con esta respuesta inflamatoria que genera daño endotelial y alteraciones de coagulación, fibrinólisis, y que nos llevará a la falla orgánica, o sea, del ascenso al choque séptico a la falla orgánica múltiple, ese daño endotelial, pues por la pérdida del glucocálix, el daño en el espacio subendotelial, lo único que va a favorecer es que se extravase el volumen. Independientemente del valor que tenga de albúmina el paciente, va a ocurrir el daño endotelial por la pura respuesta inflamatoria, más lo que nosotros vamos a ocasionar por estar arrojando a diestra y siniestra soluciones cristaloides, llámese salina, llámese Harman, aquellos que tengan Plasma Light, en situaciones más extremas y rupestres, solución mixta, no sé, lo que uno luego inventa, ¿no? O tiene a su disposición, sobre todo en ambientes de bajos recursos como los que nosotros en el sector público nos llegamos a enfrentar día con día. Entonces, sin importar qué tipo de solución, eliminando la mixta que mencionaba, tenemos ahí enfrente de nosotros las que pudiésemos utilizar, salina al 0.9%, solución Harman o Ringer lactato, bueno, aquí no tenemos Ringer acetato, Plasma Light, pues sigue siendo todavía algo de difícil acceso, no importa cuál utilicemos, sino saberlo utilizar. Y realmente el momento es sí o no, o sí pero no lo tengo que seguir utilizando. El paciente, claro que de inicio va a sufrir deshidratación, lo vemos con el paciente con neumonía, que tiene una deshidratación subclínica, el paciente adulto mayor, el paciente que tiene un aporte disminuido en cuanto a la ingesta enteral, tanto de alimentos como de líquidos. Entonces sí, de inicio es posible que se vea beneficiado, pero entre más tiempo de evolución tiene, menos beneficioso va a ser para nuestro paciente. También tomando en cuenta pues todos los daños secundarios que puede generar, aunque no queramos reconocerlo, el uso de las soluciones. Son fármacos al fin y al cabo, no es agua únicamente lo que le estamos diciendo. ¿Qué pH tiene la solución? Lo cual también va a impactar en el pH de la economía del cuerpo humano. La temperatura, que también en las fases tempranas de reanimación, lo vemos más en el trauma, por ejemplo, en cuanto a las soluciones tibias, pero tengan en cuenta que si está hasta temperatura ambiente, está a menos de 36 grados Celsius, que en teoría es la temperatura mínima aceptable para un ser humano. Entonces, le pasan una solución a 21 grados Celsius, 23 grados Celsius, o dependiendo de la temperatura en que se encuentra, claramente va a generar más
hipotermia, más alteraciones, la temperatura corporal. Luego, estar ahí jugando con las soluciones, por así decirlo, ¿no? De Salina, Harman, luego cambia el turno, le vamos a poner Salina, luego a otro no le gusta, le dejamos Harman, luego, no, pues es que ya empezó a hacer hipoglucemia, le dejamos mixta, o alguien le clavó una dextrosa al 10%, o le empezaron a clavar dextrosa al 50%, entonces los cambios en la tonicidad te van a favorecer, pues junto con el daño endotelial, pues que haya mayor compromiso en cuanto a la fuga. Y obviamente, pues la afección que va a haber al estar hemodiluyendo al paciente, y que, bueno, tal vez llegue con un buen valor de hemoglobina, pero si tiene comorbilidades o ya tiene alguna anemia carencial, lo vamos a hemodiluir y eso pues también va a comprometer la respuesta que tenga de manera general. Y reiterando, pues el tiempo que va a durar la solución cristaloide, ¿no? En promedio durará con un endotelio sano aproximadamente entre 20 a 30 minutos como máximo. Ya el problema se da cuando el endotelio ya está lesionado, ya se perdió el glucocálix, el espacio subendotelio ya está dañado y aumenta la permeabilidad capilar. Entonces, en menos de 10 minutos, esos 250, 500, 1000 de soluciones cristalinas que le dejaron caer, pues van a fugar, lo cual va a generar no ese edema estético, que es el que nosotros podemos ver, sino el edema que está generando en el resto de la economía del cuerpo humano, por ejemplo, pues en lo que ocurre en el tracto gastrointestinal, la alteración de la microbiota derivado de eso, translocación bacteriana y más complicaciones que van teniendo. ¿Es correcto utilizarlo el volumen adicional que pasamos a través de la línea endovenosa? Por supuesto, y tiene su principio a través de la curva de Starling, la curva de Frank Starling. Cuando hablamos del volumen estresado, va a propiciar que haya esa movilización de volumen. Sin embargo, olvidamos, y lo veremos más adelante, que el vasopresor también va a tener ese efecto al poder movilizar estos volúmenes y con eso mejorar la presión arterial media sistémica de llenado, lo cual va a ser muy importante para mantener la presión arterial sistémica en conjunto mientras no se pierda la contractilidad adecuada del miocardio, que también pues ahí es donde nosotros tenemos que valorar después si vamos a iniciar algún coadyuvante al uso de vasopresores, ya sea otro vasopresor, inotrópicos, esteroides, etcétera. Entonces, ya que consideramos el por qué sí o por qué no, o limitar un poco el uso de cristaloides, ahí es cuál es la solución ideal, y desafortunadamente no hay una solución ideal. 3 estudios muy importantes existen que nos hablan de si lo podemos utilizar, pero cuidando un elemento, más dos estudios que vamos a mencionar, pero el split, que es el primero, el que compara la solución salina normal contra el Plasma-Lyte, esto en terapia intensiva, en pacientes en general, no necesariamente escépticos. Sí se vio que el uso del Plasma-Lyte no impactaba en cuanto a la mortalidad, pero sí en cuanto a la disminución de la cantidad de cloro en plasma. Aunque no lo mencionan dentro del estudio, pues claramente sabemos que la hipercloremia en algún punto sí puede generar daño a nivel renal y propiciar o potenciar una lesión renal aguda. Sin embargo, otros 2 estudios aparecen posteriormente, que es el SALT-TD, que ese sí está hecho en departamentos de urgencias, y el de SMART Trial. Ambos hablan de que no hay una diferencia en que impacte la mortalidad el uso de salina, Harman o Ringer lactato, que es lo que utilizan allá los norteamericanos, y el Plasma-Lyte en cuanto a la mortalidad, pero sí beneficia el disminuir el consumo o el uso, perdón, de soluciones a base de cloruro de sodio. Ese cloro es lo que sí puede ayudar a propiciar alteraciones hidroelectrolitos, obviamente ácido base, y sobre todo pues la lesión renal, que sí va a impactar en el tiempo de estancia hospitalaria en el paciente con ventilación mecánica y que está en estado crítico dentro de la UCI. Se aumentará su tiempo de estancia hospitalaria dentro de la UCI, posteriormente en un pabellón de hospitalización, lo cual claramente puede traer más complicaciones, y eso sí impactar aumentando la mortalidad, sobre todo aquellos que pasaron de la colonización a la sobreinfección, y estando ya en un estado séptico, pues ya le vamos agregando más problemas infecciosos al paciente. Entonces, de ahí, retomando lo que menciona Manu Malbrain en 2014, publicando por primera vez lo que es el protocolo Rose, el primer impacto es en cuanto a la resucitación. Ya si nosotros resucitamos al paciente, ya le administramos volumen, tanto con cristaloides o volumen efectivo, en caso de que esté con indicación, que esté por debajo de 7 gramos por decilitro de hemoglobina, pues bueno, ahí sí está indicado en esa primera ola, en ese primer impacto, pues dar esas cargas, ya sean mini retos o cargas de 20 minutos por kilo,
o utilizar 100 a 150 mililitros para 20 minutos, esperando obviamente que haya esa movilización del volumen no estresado con el volumen estresado y optimizar las presiones de llenado. Pero ya cuando el paciente está estable, ya lo tenemos ya con una adecuada reanimación, pero vemos que no orina, entonces pues, que consideramos que entonces le falta líquido, dejamos de lado parámetros dinámicos o incluso hasta los estáticos para hablar de que no está ya con datos de sobrecarga de volumen, pues es cuando empezamos a caer en sobre reanimar al paciente crítico, al paciente séptico en este caso. Ya hablar de la tercera y cuarta ola, pues muchas veces nosotros consideramos, pues el paciente va a estar en la UCI, el paciente va a estar en medicina interna, en cirugía general o en donde sea que requiera estar el paciente séptico, pero por las estancias prolongadas en urgencias derivado de la sobrepoblación que tenemos ya, muchas veces iniciamos esa tercera ola para nosotros empezar a desescalar y por lo tanto también desreanimar al paciente que ya le echamos bastante líquido, porque al final de cuentas si eso ocurre o no lo hacemos dependiendo del tiempo en que nos encontremos en esta situación del paciente séptico y continuamos echando el agua, o al contrario, queremos desreanimar rápidamente al paciente o sacrificar volumen por otro tipo de cuestiones, porque ya consideramos que o a nuestra percepción el paciente está sobrereanimado, pues vamos a contribuir tanto por una u otra a aumentar su mortalidad. Vamos a favorecer con este paciente sobrereanimado la tria letal o ya el diamante letal en trauma, que haya mayor fuga capilar, inflamación intestinal, obviamente pues que por esa sobrecarga de volumen el paciente incremente esa estancia hospitalaria y por ende la mortalidad, ¿no? Y que se pueda obviamente ver afectada la respiración celular, la mitocondria es lo que lo va a sufrir rápidamente cuando nosotros seguimos aventándole líquido y retrasamos la terapia con vasopresores. Entonces imagínense que esa persona que está recibiendo esta ola es la que le dejan caer los otros nuevos 1000 de solución Harman para 20 minutos porque consideran sin hacer una valoración clínica y hemodinámica adecuada de que le sigue faltando volumen, de que le falta líquido. Entonces de ahí hablar de esa personalización, no solamente en el séptico, sino en el choque séptico también, o sea, del seguir considerando el de, ok, sí se beneficia de que le aviente esta solución, este bolito de solución cristaloide, o al contrario, debo de optimizar el resto de la terapéutica que estoy empleando de manera individual. Entonces, sale este artículo en 2023, una de tantas revisiones, pero que ahorita ha tenido bastante, pues por así decirlo, ahí que se promueva a través de redes sociales, porque Jean-Louis Teboul colaboró con él, etcétera. Entonces, ¿de qué nos habla otro artículo de revisión más de cómo personalizar la terapia en el paciente? Sí, habla del choque séptico, pero hablemos a final de cuentas, el paciente séptico está nada de seguir hipotenso y de que tengamos que tener cuidado aguas con las aguas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de líquido? Ya hablábamos, no hay una mejor, si la salina normal o el plasmalide o Riger lactato Harman, etcétera. Entonces, aquí hacen hincapié, ¿no?, en la solución balanceada. Tengan en cuenta que, pues, mientras tengan cuidado con el cloro, el iniciar con solución salina tampoco está contraindicado, pero si ustedes permiten que sobrepase los 110 milimoles por litro de cloro en plasma, en sangre, pues claramente ahí sí ya sería un claro error. La hipoalbuminemia per se no debe ser considerado como el único factor para utilizar la albúmina, pero sí para poder beneficiar la disminución del consumo de cristaloides durante la reanimación o el irnos de la primera ola o el primer impacto al segundo dentro de las 4 fases de la reanimación del paciente. Ya de ahí, pues, ¿qué vamos a necesitar, no? Pues, ¿cuál es la velocidad de infusión que vamos a tener que individualizarla? No es lo mismo que lo hagamos en una persona en teoría, sin comorbilidades de 30 años, con 70 kilos de peso, a uno que tenga ya 60 años, diabético, hipertenso, cardiópata y nefrópata, donde ahí sí tendremos que ir valorando la velocidad de infusión a través del seguimiento clínico del paciente, de estarlo ahí revisando, por lo menos auscultando y de mejor manera insonando y teniendo mediciones dinámicas, o si no, pues entonces estáticas, ¿no? Como está la uresis, si ya llegamos a una PVC alta, que eso no nos indica que requiera o tolerara volumen, sino de que ya nos pasamos de agua.
Entonces, si no, pues disminuir esa velocidad de infusión o ese cálculo de líquidos, en vez de iniciar tan agresivamente con esos 20, 30 mililitros por kilo, disminuirlo a dosis más pequeñas, 10 mililitros, 5 mililitros o esos mini bolos de 100 a 150 mililitros para unos 20 minutos y con eso pues, ir valorando esa respuesta del paciente. Ahora, ¿cómo vamos a valorarlo? ¿No? Si está despierto o no está bajo ventilación mecánica invasiva, en cuanto está la uresis, si tiene, por ejemplo, arritmias, cómo está el volumen tidal que está calculado, cuánto tiene de PIB, si está con fiebre, si tiene alguna otra alteración que afecte la hemodinámica, que por la misma fiebre esté con taquicardia, por ejemplo, si ya lo tengo invadido. Este artículo pues está basado en lo que se llega a medir en la terapia intensiva. Nosotros en urgencia, ¿qué podemos aplicar? O sea, lo ocultamos y ya tiene estertores, o lo insonamos y ya tiene líneas B, ya incluso pues vemos ese edema, ¿no? Pretibial, el paciente está con oliguria o ya en anuria, ¿no? Entonces, pues sí, como ustedes ven en la imagen, pues qué ir haciendo, ¿no? Un mini reto de líquidos, una elevación pasiva de piernas, incluso el simple hecho de colocar, cambiar al paciente de posición, ¿no? Si está en decúbito dorsal, la Trendelenburg, pues puede que no sea tan adecuado, a diferencia de si hacer una maniobra de elevación pasiva de piernas. Y de ahí pues ir valorando. Si el paciente está en prono, que sí, podemos llegar a hacerlo desde urgencias, pues ir valorando todas esas situaciones. Y de ahí, pues, ¿qué criterios llego a tener dependientes de la patología séptica? Decir, ok, puedo ya llevar una terapia más restrictiva en cuanto al volumen, ya no debo de estar administrando tanto líquido, pues el paciente con ya datos o diagnóstico de SIRA, pues es claramente uno de ellos, ¿no? Ya el estarle echando tanto líquido, tanto solución cristaloide, pues claramente va a empeorar el problema pulmonar. De igual manera, aquel que ya tiene hipertensión intraabdominal o ya está en síndrome compartimental abdominal por la causa que ésta sea, el paciente con pancreatitis que ya está séptico, el quemado que ya está séptico, el propio séptico con un absceso de psoas, un absceso renal, una pielonefritis, una pielonefritis enfisematosa, etcétera, pues claramente si ya tiene una hipertensión intraabdominal o ya un compartimental abdominal con una de 20 minutos de mercurio, ya igual en oliguria, en anuria, ya con hipotensión marcada, pues claramente no se va a ver beneficiado de volumen. O aquel que ya regresamos un poquito a la prehistoria y checamos su presión venosa central y ya nos marca que está en 13 minutos de mercurio, pues claramente ya nos pasamos y hay que empezar a tratar de optimizar de otra forma la hemodinámica e incluso pues también considerar ya el sacarle un poquito de líquido. Entonces, pues fuera de la terapia intensiva, pues sí tener en cuenta que la presión arterial media por lo menos tiene que estar en 65 minutos de mercurio, pero también tener en cuenta que hay que individualizar dependiendo de las condiciones del paciente. Como ejemplo, como ven en el apartado más abajo, en el hipertenso, como se evidenció en el estudio Sepsis-PAM, que aún así rectoramos más adelante, tenerlo incluso con una tensión arterial media arriba de 80 minutos de mercurio. Y si no, pues de todos modos no olvidar situaciones en las que nosotros podemos ir checando desde el llenado capilar, sí, el lactato que no es la mejor herramienta, nos habla de la gravedad, pero no tanto de qué tan bien va nuestra reanimación, pero al final de cuentas también es algo útil y no olvidar la uresis, no tan muchas veces menospreciada o subestimada hasta que hacen el cálculo del balance de líquidos por turno o por día. Entonces, pues, si vemos que el paciente responde o que todavía requiere volumen, pues de manera correcta, pues no iniciar una terapia de desreanimación, ¿no? El utilizar albúmina, diurético de asa, por ejemplo, o el considerar la terapia de reemplazo o de sustitución renal o cualquier otra alternativa que se tenga, ¿no? Si no hay datos claros de sobrecarga de volumen, no haya líneas B, que no haya líquido libre, que no haya hipertensión, que no haya elevación de la PVC, que sí se mantenga orinando, que no tenga el edema tibial, que responda a un mini reto de líquidos, pues claramente pues no hay que desreanimarlo. Pero ya si el paciente está en oliguria, anuria, incluso empieza a tener datos de pobre respuesta al diurético que desarrollará posiblemente una lesión renal o hasta un síndrome cardiorenal, pues claramente pues va a requerir desreanimación. Si no se puede con la ultrafiltración, pues entonces en el departamento de urgencias, en la unidad de reanimación, si es que el paciente se queda ahí mucho tiempo, pues podemos utilizar el diurético de asa. Y de igual manera con el uso apoyándonos con el de albúmina al 20%. De ahí entonces, pues traspolamos lo que vimos con la imagen de lo que nos habló en su momento Manu Malbrain, aquí a lo que viene este artículo de Jan Watebull,
donde pues si nosotros estamos valorando que incluso aunque estemos en la primera etapa, como pueden ver en la extrema izquierda, en la etapa de la resucitación, pues si ya el paciente no tolera volumen, no se beneficiará, ya vemos que ya tiene líneas B, ya está sobrecargado, etcétera. Puede haber deshidratado, eso no significa que también le quitemos volumen, pero sí considera entonces el inicio temprano del vasopresor, que también va a ayudar para movilizar ese volumen estresado sobre todo. Ahora, que si definitivamente en las siguientes fases vemos que ya no se va a beneficiar de echarle más líquido, fuera de quitarle ese estado de deshidratación, pues claramente es disminuir la infusión, tener un mantenimiento, por así decirlo, y de ahí pues obviamente optimizar la terapia con vasopresores, ¿no? 1, 2, 3 vasopresores, inotrópicos, buscar la detección temprana también de disfunción miocárdica por la sepsis en conjunción con la lesión renal aguda. Y entonces, pues sí, igual manera, pues, ¿cuál es la terapia correcta, no? Ya hay que así, no es como comerse una naranja, claramente, sino que vamos a tener que estar trabajando en contra de los sospechosos comunes, ¿no? Que es la respuesta inflamatoria que va a seguir provocando el daño endotelial, ¿no? Hasta llegar a la falla orgánica múltiple, pasando por la lesión cardíaca, la lesión renal, la lesión en la hemodinámica, etcétera, ¿no? Hematológica. Porque al final de cuentas lo que vamos a hacer en el paciente séptico y con choque séptico pues, es a través de soluciones y fármacos, antibióticos, mantener una perfusión, combatir una infección de la mejor manera posible para darle tiempo al cuerpo humano para que se pueda recuperar. Entonces, de ahí, si nosotros vamos identificando que no está en hipovolemia y mucho menos está con una hemorragia activa, esos 2 litros extra o 3 litros o 6 litros o 10 litros de solución cristaloide para seguir esa reanimación, cuando ya pasamos la etapa de la reanimación, igual que en la imagen, claramente pues no va a ayudar de nada. Entonces, cuando mencionaba el sepsis, pues reiterarles lo de la presión arterial, no titularla. Entonces, pues si vemos que después de esa infusión de cristaloides, en lugar de mantener esa PAM de 65, 70, o este paciente ya, pongamos 50 años, hipertenso de 10 años, con un apego pues, tal vez no óptimo, pero sí adecuado, tal vez es necesario optimizar esa presión arterial. Entonces, el uso del vasopresor temprano está claramente indicado, no esperar hasta que tenga 80-40 de TA con 45 de media para decir, entonces sí, ya le voy a iniciar el vasopresor, pero antes le seguí echando más líquidos que claramente pues van a influir en esto, que incremente esa permeabilidad, más acabar de arrasar con el glucocálix, alterar la presión coloidosmótica por ende, porque pues va a depender no solamente del albúmino de las proteínas, sino pues de esa lesión que vamos a condicionar el espacio subendotelial y obviamente pues todas las demás afecciones que se puedan ir provocando. Entonces, lo que nos va a llevar, como ustedes ven en la imagen, pues que haya un retraso en la reparación del daño, sobre todo un paciente con trauma, paciente con pancreatitis, un paciente con un absceso, que o requiere una cirugía mayor o de control de daño, según vaya siendo el caso, pues no va a tener una adecuada reparación, va a tener un retraso en la cicatrización, mayor disfunción orgánica, lo cual pues incrementa el tiempo de estancia y la muerte. Entonces, pues sí, no olviden ahora que ustedes lo están utilizando cada vez más y eso claramente es una progresión, es un complemento a la exploración, al trabajo que hacemos día a día en el departamento de urgencias, pues realmente el uso del ultrasonido va a funcionar, pues claramente eso es obvio, de lo más básico, ¿no? Que es identificar el pulmón que está húmedo con un patrón B3, patrón B7, no solamente, si tiene un patrón A y entonces puedo seguir administrando volumen, sino pues también hacer otro tipo de mediciones, buscar líquido libre, por ejemplo, ver la vena cava, si no hay líquido en el pericardio, si el paciente no está ya con alguna otra afección sistémica, y de ahí también, con base a eso que ustedes están viendo, pues tomar decisiones. Claramente ustedes ven una vena cava de esa forma, ya no le van a echar más agua. Si ustedes ven ahí un corazón que tiene líquido y está generando también disfunción hemodinámica, pues hay que hacer la pericardiocentesis o la terapia de sustitución, ¿no? De ultrafiltración para sacar ese líquido extra que ya tiene nuestro enfermo. Recordemos que no todos van a llegar solo deshidratados, sino van a traer una comorbilidad, por lo menos mínimo, ya llegan con diabetes. Entonces, pues sí, tener ese mayor índice de sospecha que el ultrasonido muchas veces nos va a ayudar a corroborar. Y reiterando algo que es muy obvio, la uresis. ¿Cuánto orinó el paciente? Ya no hablemos de un turno a otro, que muchas veces es complejo, sobre todo por la sobrecarga de pacientes, pero bueno, el paciente en urgencias ya tiene 2 turnos, ya tiene un día. ¿Cuánto ha orinado? No, pues es que no lo calculo.
hay que estar checando, por lo menos que esté por ahí a 0.5 minutos kilo hora y también individualizarlo dependiendo pues las características del paciente. Pero si por lo menos estamos viendo la orina de estas características, pues hay que emplear, ¿no? La medición de la uresis y corroborarla. Ahora, la presión venosa central ya tan olvidada, subestimada, porque a final de cuentas podemos tener ultrasonido, alguien consiguió un video, no faltará, bueno, en terapia, ¿no? Que hablan del uso de pico, ¿no? A través de la termodilución, pero ¿podemos seguir haciéndole caso a la presión venosa central? Pues claramente sí. No para guiar la reanimación, sino para entender que ya nos pasamos, ya sobrereanimamos al enfermo en este caso, ¿no? Si tiene más de 12 minutos de mercurio, pues claramente nos indica que ya nos pasamos, ya hay que pararle ahí al carro y disminuir el consumo de cristaloides. Ahora que si está por debajo de 8, tampoco significa que requiera volumen, pero tal vez ahí todavía tenemos chance de poder utilizar un poquito más de soluciones. Dependiendo del ambiente tan limitado en el que vamos a encontrar, sigue siendo una herramienta, sí, estática, pero que todavía le podamos hacer caso. Y si tenemos más herramientas, pues claramente pues va a ayudarnos a correlacionar, ¿no? Ver la platismografía, por ejemplo, hablan también del uso de la capnografía, pero pues la platismografía es más sencilla, prácticamente en todos los monitores que tenemos en los hospitales públicos sí tenemos por lo menos alguno que sí tenga un pletismógrafo funcional, entonces con base a su morfología, pues identificar si el paciente está en vasoconstricción, está vasoconstricción, incluso si ya tiene incoherencia, ¿no? Si ya tiene, ya no está acoplado, ¿no? El ventrículo con las arterias, y ya de ahí, pues, sí tomando decisiones, ¿no? En que, pues, claramente un paciente vasodilatado con una pletismografía, con morfología tipo 6 o clase 6, pues claramente no se va a beneficiar de estarle echando más cristaloides a 20, 30 mililitros por kilo. Entonces, de ahí, pues, iniciar con la norepinefrina, podemos hacerlo vía periférica, que luego ahí hay quien se rasgue las vestiduras, claramente lo podemos utilizar, incluso en un catéter 20, de preferencia sí, en un catéter de mayor grosor, en un despliegue anticubital, y si no, pues tomar decisiones en cuanto al uso de otros vasopresores inotrópicos como la adrenalina, la dobutamina, el levosimendan, la milrenona, dependiendo las características del paciente, y sí utilizarlo conforme también a lo que tengamos, ¿no? Muchas veces la dobutamina tan subestimada y ya tan menospreciada sigue siendo todavía una herramienta bastante útil si sabemos adecuar la terapéutica en conjunción con el vasopresor. Entonces, reiteramos, pues sí, utilizar dosis tempranas ya de vasopresor vía periférica, incluso se pueden apoyar de inicio con el push dose epi, con la o con la dirty epi, que es a través de la infusión, pero pues si preparamos una infusión de norepinefrina, pues ya mejor pasarla en bomba de infusión, iniciarla a 0.1 microgramos kilo minuto, en conjunción con la solución cristaloide, que va a beneficiar lo que mencionaba en cuanto al volumen estresado, que es el retorno venoso, se va a dar en conjunción la volemia, sumando el volumen no estresado, que es el que está ahí de manera lineal en los vasos, que no genera un estrés propiamente sobre el vaso, una tensión, junto con el volumen estresado, que ese es más o menos el 25-30% del total de la volemia. Entonces, lo que ustedes apliquen de volumen en conjunción con la mejora del tono vascular con el vasopresor temprano, claramente le va a beneficiar en la hemodinámica al enfermo séptico. Ya obviamente, pues si es necesario escalar la dosis de la norepinefrina, pues utilizar la vasopresina, mucho cuidado con algunas situaciones particulares, como los pacientes con isquemia cardíaca, intestinal, hepática, trombosis pulmonar, pero al final de cuentas sabemos que en conjunción con la norepinefrina ya desde hace más de 10 años es claramente lo indicado, y además pues utilizar adecuadamente otros coadyuvantes como son los esteroides, ¿no? No solamente la infusión de hidrocortisona 200 miligramos día, sino también, por ejemplo, nosotros vemos neumonías todos los días, y no neumonía viral, sino neumonía ya bacteriana, otra vez está de vuelta dando lata, las neumonías graves, pues entonces sí utilizar esteroide de manera complementaria en la neumonía aguda grave para optimizar el manejo farmacológico, y eso tal vez fuera de la deshidratación que sí inicialmente va a tener el enfermo, no requiera mayor dosis de soluciones cristaloides. Igual la albúmina, controversial, siempre será controversial en cuanto a si la uso o no la uso, es que por la hipolinemia, es que no tiene hipolinemia. La presión coledosmótica propiamente no va a depender solo de las proteínas y de la albúmina, sino del daño que le hacemos al glucocálix y al espacio subendotelial. Entonces, podemos considerar su uso como coadyuvante ya cuando vamos avanzando en la reanimación, así como en el paciente quemado, por ejemplo, o en el paciente con trauma, donde sí hay evidencia
que el uso de albúmina como coadyuvante en la resucitación pues impacta directamente en la disminución del consumo y aporte de cristaloides. Entonces, fuera de eso, para optimizar la hipoalbuminemia, pues realmente ese no es el problema de base. Sí podemos también manejar junto con el diurético de asa para buscar movilizar el exceso de líquido si así fuese necesario. Y de igual manera, pues si vemos al paciente que tiene 6, 5 o menos de hemoglobina, obviamente pues ir ahí haciendo una terapia con volumen efectivo que va a ser necesario para pues no solamente tratar la hipovolemia, sino hasta muchas veces tratar la hipoxemia secundaria a la falta de un adecuado transporte de oxígeno por el déficit de hemoglobina que tiene el enfermo, y no solamente considerar que estarle echando agua y agua y agua para mantener esa tensión arterial media. Entonces, como ven en el apartado a extrema izquierda por arriba en la pantalla, pues utilizar los cristales básicamente para corregir la hipovolemia y nada más, no es para buscar retrasar el uso de vasopresor. Si el paciente vemos no está respondiendo o ya pasó la etapa de la reanimación inicial, pues claramente requerimos irnos al coadyuvante, y no necesariamente significa que ha fracasado el tratamiento o que dejamos que progresara el choque séptico. Más bien nos habla de la gravedad, y que si nosotros subestimamos esto, lo único que vamos a provocar es un paciente que esté dematizado, con imposibilidad de accesos periféricos, y luego también con problemas para el acceso vascular central, incluso hasta guiado por ultrasonido. Entonces vamos a ir retrasando cada vez más las cosas, ¿no? Entonces, solamente corregir la hipovolemia, si el paciente, pues irlo ahí también individualizando el depositorio a la vía oral, pues darle, y no está contraindicado que esté con vía oral, pues darle hincapié a la dieta, darle hincapié a la ingesta de soluciones o de líquidos vía oral, y con eso atenuar el consumo de cristaloides endovenosos, mantener esa tensión arterial media por lo menos 65, ya obviamente pues tenerla ahí también individualizada para nuestros pacientes, valorar la uresis, valorar todo eso que ustedes ya conocen en cuanto al lactato, saturación venosa central de oxígeno, el delta de CO2 y otros parámetros que nosotros tenemos para identificar las alteraciones en la hemodinámica. Pero también si vamos viendo que ya se sobrecargó y no hay de otra, pues ahí sí, pues solicitar ayuda, ¿no? Este es un equipo multidisciplinario, también hay que entenderlo, que es para beneficio del enfermo, y que apoyarnos con nefrología, con terapia intensiva, sobre todo para el manejo de la terapia de reemplazo de sustitución renal, pues va a ser necesario, ¿no? Entonces, pues también, si vemos que el paciente tiene ya 3 días con nosotros en urgencias y ha orinado apenas 0.2 cc kilo hora, pues claramente requiere, o ya incluso puede que nos hayamos tardado en la valoración. Entonces, pues sí estar ahí muy pegados con la uresis, por lo menos. Y ya en lugares donde hay más recursos, donde pues aquí ya no tiene que ver con el agua, pero sí con el optimizar la oxigenación, y en conjunto con otras terapéuticas eliminar volumen, optimizar la oxigenación a través de ECMO junto con la ventilación mecánica en pacientes ya obviamente tan graves como se llegaron a ver en la pandemia con el SARS-CoV-2, pues claramente es algo que se puede utilizar, sin olvidar algunas de las complicaciones que ustedes ven, que son mecánicas, sistémicas, sangrados, etcétera, pero que obviamente pues sí puede ser algo que sea coadyuvante a la mejora del enfermo. Y obviamente pues no olvidar, ustedes valórenlo con lo que tengan, no se casen solo con una herramienta, no es el mejor el que tiene el mejor juguete, sino el que tiene todos los juguetes, sabe hacer con cada uno, desde el juguete de madera, como un valero, hasta el que tiene lo último de videojuegos de última generación o en la computadora, y que tienen hasta realidad virtual. Entonces, no olvidar las ventanas de choque, saturación venosa central, presión venosa central, lactato, llenado capilar, que sigue siendo la herramienta más barata, eso ya lo han visto con los estudios Andrómeda Shock 1 y 2, cómo responde a volumen en cuanto a la uresis, el Mottling Score, ya está obviamente lo del Vexus 1, 2 y 3, medición de la vena cava, la vena yugular, dependiendo si está en ventilación mecánica o no, si es la pulsatilidad, por ejemplo, o cuál es la colapsabilidad de la vena cava, la vena yugular, etcétera. Y todo esto en conjunto, el saber que sí puedo utilizar líquido, pero no en exceso, no retrasar el inicio del vasopresor, no retrasar el inicio del segundo vasopresor, del esteroide, de pedir las valoraciones pertinentes sobre una terapia multidisciplinaria que va a requerir, es con la finalidad de detener a ese enemigo a las puertas, a esos sospechosos comunes que nos van a llevar a la triada
o ahora diamante letal del paciente crítico, porque también a final de cuentas se puede agregar hipocalcemia en el paciente que tenemos en estado crítico, no solamente la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. Y nos viene aquí a la mascota de la llantera europea, donde lo vemos ahí todo lleno de líquido, todo sobrecargado con ya afección pulmonar, cardíaca, renal, intestinal, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque a final de cuentas, aunque nosotros queramos que en urgencias hemos completado la reanimación, esto lleva 4 fases y 4 escenarios que son variables y son dinámicos y en cualquier momento podemos incluso hasta retroceder. Entonces, hasta que no se resolvió la deuda de oxígeno, se resolvió la acidosis y se restauró el metabolismo aeróbico y la mitocondria ya está con un pulgar arriba, no se ha terminado la reanimación. Entonces, estos pacientes requieren un manejo multidisciplinario donde no solo es echarle agua porque sí a cada uno de los pacientes con sepsis que tenemos frente a nosotros. Hay que saberlos individualizar dependiendo la edad, comorbilidades, el tiempo de evolución y las necesidades individuales que tiene cada uno. Es correcto seguir las guías, pero a final de cuentas las guías solo nos dan una herramienta para llegar a un fin en común. Entonces sí hay que saber nosotros interpretar lo que el paciente nos está pidiendo y con eso nosotros poder adecuar la guía que correctamente se ha estudiado, se ha hecho con la finalidad de atender a un paciente séptico, con pancreatitis, quemado, con trauma, con isquemia miocárdica, con lo que sea que está provocando un estado de choque o una alteración hemodinámica. Y pues no olvidar que en el paciente séptico pues hay que reconocer, resucitar tempranamente, antibiótico temprano y saber referir en el momento ideal para la resolución quirúrgica, para la terapia intensiva o si estamos en un ambiente ya un poquito más pequeño en cuanto a los recursos, pues sí, referirlo en el tiempo adecuado a otra unidad médica para aumentar la sobrevida de estos pacientes, porque una sola intervención, o sea, el echarle agua al paciente, no es la única intervención que va a aumentar o a aumentar la sobrevida o aumentar la mortalidad según sea el caso. Y por eso es importante este tipo de sesiones, que ustedes vayan a congresos, el que ustedes también sean críticos en el aspecto no solamente el criticar por sí, sino críticos con lo que ustedes saben, con lo que están aprendiendo y así poder reaprender. Y eso también aplica para todos nosotros en la medicina, no solamente en medicina de urgencias o en la medicina crítica, porque al final de cuentas el pensamiento crítico, el tenerlo, el desarrollarlo, pues nos ayuda a mejorar nuestra toma de decisiones, optimizando el resolver los problemas, refinando nuestras habilidades, puliendo nuestra creatividad a través de la estimulación de la curiosidad. Y ya para dar cierre a esta sesión, de este webinar, esta frase no es de un médico, es posible que no lo conozcan, es un viejo entrenador de hockey norteamericano. Él es el entrenador de la selección de Estados Unidos que ganó la medalla de oro en 1980 en los Juegos Olímpicos de Invierno, se llama Herb Brooks, y tenía métodos algo raros para motivar a sus muchachos, pero bueno, una de las frases más importantes que les puedo dejar es el de, no podemos ser comunes, la gente común no llega a ningún lado, nosotros tenemos que ser gente fuera de lo común para poder llegar a una meta, a una excelencia y poder ser mejores día a día. Muchas gracias a todos por su atención. Esperemos que este tipo de sesiones sigan siendo de su interés. Esperamos mayor participación, obviamente, de ustedes, médicos residentes, para que son el futuro de la especialidad. Ustedes son el futuro de la medicina de urgencias y no vamos a depender. En este momento dependemos de ustedes para que nuestros pacientes salgan adelante. Trabajamos en equipo. Entonces, sigan por el camino. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bueno, doctor Jorge, pues muchísimas gracias. Un tema extremadamente importante y creo que ya es hora de ir quitando esos egos poco inteligentes, ¿no? De que yo tengo la razón, como lo pusiste en unas expo, siempre se ha hecho así y así lo vamos a seguir haciendo, porque es muy frecuente verlo en médicos adscritos al servicio de urgencias, en donde no quieren cambiar la forma de pensar, además de que ya les estás dando la evidencia con varios artículos, no quieren hacerle caso a la evidencia y pues seguimos con los mismos errores que desgraciadamente repercuten en un pronóstico malo para el paciente, ¿no? Sobrecarga hídrica, sobrecarga hídrica, sobrecarga hídrica. Y ojo, no solo en urgencias. En urgencias tenemos todos los reflectores porque ahí es cuando llega el paciente. Pero lo mismo pasa en piso de cirugía general, lo mismo pasa en piso de medicina interna, en piso de ginecología, hasta en la terapia intensiva, ¿no? De que sobrecargan de líquido al paciente. Estaría
o podríamos llegar a hacer de que la sociedad, junto con los médicos residentes, pudiéramos hacer un protocolo de cómo abordar al paciente con sepsis y choque séptico en las salas de urgencias de México y así ya poder unificar todos esos criterios y que todos sigamos una misma guía. Ojo, obviamente cada paciente va a ser diferente, no todo paciente se va a tratar igual, pero hacer una guía para poder reducir al máximo esos errores y evitar este exceso de volumen en nuestros pacientes y evitar esa sobrecarga hídrica. Entonces, bueno, ahí podemos tener ya un plan a mediano plazo en el cual podemos realizar y obviamente pues estaremos felices de invitar a todos los médicos residentes que se sumen y nos puedan apoyar en la realización de esta y muchas guías más, ¿no? Y pues bueno, ahí como anécdota, pues a mí me tocó todavía que me preguntaran cuando yo era R1, ahí casi 10 años, en el 2014, más bien hace 10 años, perdón, en el 2014, sobre la terapia de Rivers, ¿no? Y era y líquido, y dale líquido, y líquido, y así es la medicina, es cambiante, antes era respuesta inflamatoria más una infección localizada, sepsis, oigan, entonces yo tengo una faringitis, y tengo fiebre y por la fiebre tengo taquicardia y tengo 13,000 leucos y entonces ya tengo una sepsis por una faringitis. 2016 llega el sepsis 3 donde dice, no, a ver, la sepsis es una disfunción orgánica y así vemos esta evolución en la medicina y yo creo que debemos de continuar los médicos con esta evolución y ya quitarnos el ego. Cuando se necesita de cirugía, tiene que llegar cirugía, porque si es algo que amerita un tratamiento quirúrgico de resolución, por más antibióticos que le pasemos, por más aminas que le pasemos, si no se resuelve de forma quirúrgica, pues al paciente no le va a ir bien. Saber cuándo derivar a nefrología, cuándo solicitar la evaluación por terapia intensiva y que también terapia intensiva acepte estos pacientes, ¿no? Porque nosotros que trabajamos en la instancia pública vemos que es muy difícil que una terapia intensiva te acepte un paciente con choque séptico, a pesar de que la Sociedad Europea de Medicina Crítica refiere que todo paciente con choque séptico es candidato a ingreso a la terapia intensiva, ¿no? Entonces, pues cambiar estos paradigmas. Esperamos sus preguntas vía Facebook, las iremos respondiendo poco a poco y pues bueno, ojalá haya sido esta plática de su agrado y vamos a continuar con estas charlas para los residentes. Nos pueden contactar por vías sociales. Ahí el doctor Rabiela dejó sus espacios de Twitter, ahora conocido como X, yo también estoy ahí, o en Facebook, o directamente a través de la sociedad. Ahí nos pueden dejar sus preguntas, inquietudes, o si quieren participar y colaborar con nosotros en estas sesiones, como ya lo hemos hecho con algunos residentes, pues son bienvenidos. Pues, doctor Jorge, muchísimas gracias, que pasen bonita noche y recuerden, por una medicina de urgencias incluyente que sea para todos. Muchas gracias. En el servicio de urgencias, cada paciente es una prioridad y cada segundo cuenta. Dr. Peter Rosen, 1935 a 2019. Antología de citas de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos.
Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.